Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo les fue en sus exámenes? Eso queremos ver. ¿Qué le diremos? Unos buenos, unos malos y otros peores. Pero en técnicas, ¿cómo les fue? Re bien, 100 puntos. A ese fijo. Sí, va. Esperemos que sí, solo que no hemos podido ver la nota. Yo ni entrar pude al examen, Vic. No, ¿por qué? No, pues, pero me hicieron otro examen aparte. Ah, va. Bueno, espero que todo el mundo 100 puntos entonces. Y déjenme revisar algo para ver si ya tenemos, ¿no? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Todavía pude verlos. Alison, ¿tú estás conectada? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú tienes acceso a esa plataforma donde fue el examen? Para ver las notas.
Ujú. No. Inclusive hoy estábamos hablando de eso con el coordinador y me dijo que únicamente el titular es el que tiene acceso. Pero no tengo acceso. Sí, yo le escribí para preguntarle, pero él me dijo que solo ni él tiene acceso, es únicamente el titular. Pero si quiero le pregunto. ¿Cuál será es que dice nombre de usuario y contraseña, y aprobé con mi DPI, aprobé con mi número personal y nada. El del registro del personal tampoco lo deja. Vamos a ver. Ay, sí. Creo que las notas se las enviaré más tarde. Tenemos un promedio de 11.74 en este salón, así que ya más tardecito se las mando. Me preocupa que varios no se examinaron. Más tarde enviaré un consolidado. Compañeros, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase porque sí hay bastante que ver. Vamos a compartir pantalla porque hoy vamos a ver quiero enseñarles primero dos documentos que nos van a servir para los trabajos prácticos que vamos a realizar en estas semanas. Fíjense que, no sé si se recuerdan que yo les comentaba que este curso pues al inicio es bastante teórico, pero ya conforme vamos avanzando ya se vuelve bastante práctico, es decir, hasta ahorita hemos visto todos los conceptos de lo que es investigar, de lo que es el conocimiento. Incluso conmigo empezaron viendo primero temas filosóficos, ¿verdad? De la filosofía, de la epistemología, etcétera, etcétera. Y ya vimos incluso los tipos de investigación, tipos de conocimiento, ya hemos hablado de las fases hemos hablado del método científico, de las fases del método científico, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues de alguna manera ya nos ayuda a ir comprendiendo de qué se trata el curso. A ustedes el curso al final lo que busca no es solo darles un montón de teoría, sino busca que ustedes tengan algunas capacidades de desarrollar una investigación con base en el método científico, ¿verdad? Recuérdense que la diferencia entre investigación pues común y corriente y la investigación científica, la gran diferencia es el método científico. Pero en estos meses, digamos, lo que vamos a buscar es implementar algunos procesos de investigación para que ustedes adquieran capacidades, no solo que sepan la parte teórica del tema de investigación, sino que sepan la parte práctica. Entonces, compañeros, yo les voy a compartir en el WhatsApp unos documentos que nos van a servir para desarrollar ciertos trabajos ya más prácticos. Está este documento que es el de lineamientos para la presentación del plan de investigación, desarrollo de la investigación e informe final. Estas tres cosas, compañeros, pregunto, ¿a qué hace referencia?
¿Alguien? Al proceso de investigación, Sí. método científico. El plan de investigación. Sí, al método científico. Estas son las 3 fases del método científico, ¿verdad? Es el resultado, digamos, del método científico. Por ejemplo, la fase indagadora, que es en la que nos vamos a concentrar ahorita, compañeros. El resultado de la fase indagadora del método científico es el plan de investigación. ¿Qué es lo que nos toca, compañeros? Desarrollar una investigación. Porque la cuestión es que ustedes adquieran ciertas habilidades, no solo que repitamos, lo he dicho varias veces, no solo que repitamos como loritos, la investigación es el proceso por medio del cual, bla, 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 sino realmente lo que buscamos es que ustedes adquieran esas capacidades. Y la única forma de hacerlo es poniendo a prueba o poniendo en práctica esos conocimientos adquiridos. Entonces, estos lineamientos lo que contiene es un poquito de lo que vamos a realizar en estas semanas. Es decir, aquí está todo el contexto, ¿verdad? Ustedes pueden leerlo allí. Y ya habla en específico de las 3 fases del método científico, ¿verdad? La fase indagadora, la fase demostrativa y la fase expositiva. Estas 3 fases, compañeros, pues ya las hemos visto, pero se recuerdan que lo hemos hablado, de que las hemos visto de manera muy general, ¿verdad? Como muy, no tan desglosada y no tan detallada como ustedes esperan, para que realmente puedan ustedes llevar a cabo una investigación. Entonces, la idea es que ya con este trabajo que vamos a estar realizando cada uno de los grupos, que aprendan, ¿verdad? Que aprendan la parte práctica. Recuérdense que yo desde el inicio del curso les comenté que estos conocimientos que nosotros adquiramos y estas competencias les va a servir muchísimo en la práctica del área común, que práctica y sencillamente es desarrollar un proceso de investigación en algún tema que la práctica defina. Ahorita es un poquito más libre, nosotros podemos investigar algo que nosotros definamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá posiblemente trabajemos. Alison, ¿tú qué piensas? Que trabajemos con los mismos grupos de las fichas. ¿Cómo lo ves? Sí, no movamos a nadie, sigamos igual. No. De hecho, incluso el tema creo que se vincularía mucho al tema que establecimos en el tema de las fichas, porque así ya las fichas ya es de utilidad para ustedes, ya les va a servir como un avance de lo que tenemos que desarrollar. Entonces, compañeros, ahorita la urgencia es desarrollar el plan de investigación, ¿sí? Es la fase indagadora. Ahorita vamos a hacer la fase indagadora del método científico. ¿Eso qué quiere decir? Que cada grupo de estudiantes, aquí lo pueden ir viendo ustedes, cada grupo de estudiantes deberá entregar, dice, su correspondiente ejemplar del plan de investigación en formato digital. Cada grupo debe elaborar un plan de investigación y entregarlo de forma digital. Obviamente cada uno de los estudiantes debe de hacer un aporte a ese plan de investigación. Lo deben de entregar, dice, el domingo 12 de marzo del 2023. El plan de investigación, compañeros, tiene una ponderación de 10 puntos, ¿sí? Vale puntos. Para efecto de la calificación se contará con una matriz que contiene los criterios o términos de referencia que asignan la ponderación máxima, dice. Esos términos de referencia son estos, miren. Entonces aquí hay generalidades. Esto necesito que por favor lo lean, porque si yo me concentro en esto, perdemos mucho tiempo valioso. Pero en general dice no más de 30 páginas ni menos de 20, ¿verdad? Aquí establece un número de páginas. Corresponde un plan de investigación por grupo, ¿verdad? Aquí hay características de con qué letra debo escribirlo, con qué punto. Aquí les da una bibliografía básica, ¿verdad? Y la fecha definitiva dice para su entrega es el domingo 12 de marzo. Ojo con lo siguiente, ahorita voy a abordar este tema de la fecha, pero sí necesito que pongamos mucha atención porque no quiero que después estén preguntando, profe, es el 12 de marzo la entrega. Por
favor, la vamos a correr, sí, se los adelanto, la vamos a correr. Yo no estoy de acuerdo en ponerlos a hacer cosas también así a lo bandido y ni siquiera lo hemos visto a detalle. Yo quiero guiarlos bien, ¿verdad? Ustedes, a mí no me interesa que me entreguen un documento ahí solo por entregarlo, yo quiero que aprendan. Entonces yo voy a tomar la decisión de correr la fecha porque quiero acompañarlos y que sepan bien qué estamos haciendo. Entonces esto va a decirlo el documento, pero yo tengo libertad de cátedra y puedo recibirlo después, no para que nos la peluchemos, sino para que entreguemos un documento más consistente, ¿verdad? Y que ustedes sepan qué están haciendo, no solo copy paste, porque eso es lo que generalmente se hace y no queremos eso. Entonces dice, el plan de investigación debe tener estas partes, ¿verdad? La definición del problema, ya lo vamos a ver, el marco teórico, los objetivos, la justificación, los métodos, técnicas e instrumentos, los recursos, y todas esas partes es lo que necesito que veamos con ustedes, ¿verdad? No los voy a dejar solos haciendo una cosa que tal vez no tenemos ni idea de cómo hacerse. Entonces, y aquí establece ya esta matriz la forma en la que se evalúa el plan de investigación. Entonces, si se dan cuenta, asigna para la carátula 0.3 puntos, para la hoja de contenido 0.3, una introducción, ¿sí? Un planteamiento del problema que vale 3 puntos en general, la definición de no sé qué es, el problema, ¿verdad? Las preguntas de investigación, etcétera, los objetivos, la justificación, todas esas partes lo vamos a ver nosotros a detalle, cómo elaborar un plan de investigación, ¿sí? Pero lo importante es que también ya vayamos avanzando en paralelo, ¿verdad? Yo considero, compañeros, que les voy a dar una semana más. 12 de marzo, estamos hablando de, prácticamente tenemos 11 días para entregar un plan de investigación. Creo que no me parece para nada realizable. Yo estoy pensando originalmente en el 19 de marzo para entregar este documento, pensaría yo. No me molestaría tampoco dar más días porque yo lo que quiero es que aprendan y que entreguemos un buen trabajo. Pero inicialmente creo que sería bueno el 19 de marzo, ¿sí? Establezcámoslo dependiendo de cómo vayamos. Si yo termino los temas, porque quisiera terminar a más tardar el lunes, tener la clase de hoy, lunes, y la clase de miércoles de la otra semana, y entonces ya ir avanzando en el documento, ¿sí? Además de eso, compañeros, pues ya viene una segunda fase. O sea, el plan de investigación ahí terminó la fase indagadora del método científico, viene la fase demostrativa, y en la fase demostrativa nos toca desarrollar la investigación. Eso es lo que ustedes van a leer acá. Dice el docente titular dará instrucciones respecto a que los estudiantes realicen un levantado de información. Ya vamos a ver cómo. Los estudiantes deben de implementar ese proceso de recopilación de información. Tienen que hacer gráficas, tienen que hacer tablas, ¿sí? Vamos a sacar algunas medidas de tendencia central y una dispersión de los datos que nosotros recopilemos, ¿de acuerdo? Y qué sé yo. Lo importante es que sepan que viene una segunda fase y que también esa fase de desarrollo vale 10 puntos. Si se dan cuenta, dice, tenemos que presentar un trabajo que contenga la descripción metodológica del diseño, la evidencia del levantamiento, la tabulación de los datos, la elaboración de los cuadros y gráficas, etcétera, y eso dice que es el lunes 10 de abril. Vamos a ver si tenemos que ampliar el plazo, tampoco me molestaría. Y por último, compañeros, viene una última fase, que es la presentación de un informe final. Lógicamente, tanto el plan de investigación como el desarrollo de la investigación y el informe final, que es el resultado de la fase expositiva del método científico, todo tiene que estar en sintonía, ¿sí? Es decir, tiene que estar basado en el mismo tema, porque digamos que es una fase continua, lógica, que me da como resultado un conocimiento adquirido, ¿verdad? Entonces, con base en la información que nosotros recopilemos, la sistematización de la información que hagamos, pues vamos a realizar un informe final
que explique los resultados de la investigación, y eso también vale otros 10 puntos. Y la fecha de entrega es el viernes 28 de abril. Podemos posponerla, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que tengamos este documento, lo leamos. Si alguien me pregunta, profe, pero en serio el 12 de marzo, es que muy poco tiempo, vamos a meter un cosco ahí por no poner atención porque ya corrimos las fechas. Por favor, no le pongan mucha atención a las fechas, porque para mí no son viables. Solo empezando con el tema del plan de investigación, el 12 de marzo es muy rápido para entregar un plan de investigación. Vamos a correrlo. Compañeros, si se dan cuenta, este trabajo práctico vale 30 puntos. Prácticamente esos 30 puntos, más el examen que ya hicimos y el tema de las fichas, casi que con eso ganamos el curso. Entonces es bien importante, tan importante como los exámenes de parciales y finales, tan importante es este trabajo, ¿sí? Sobre todo porque, a mi forma de verlo, aprendemos mucho más con este trabajo práctico que con solo clases magistrales, yo hablando puro lorito, ¿va? Entonces, la idea es que los oriente en esa elaboración del trabajo, porque pues eso es lo que de verdad les va a inyectar a ustedes el espíritu de investigadores. Entonces, solo repito una última vez, no lo volveré a decir, posiblemente las fechas cambien, ¿sí? Vamos a atrasar un poquito porque las entregas están muy corridas y yo necesito que aprendan. Entonces, tranquilos con eso, no se me van a alterar. Ahorita yo sé que se mira como que es una gran cosa, pero ahorita concentrémonos en lo primero. Vamos pasito a pasito, y pasito a pasito yo estoy seguro que lo van a sentir holgadito y no se me van a estresar mucho. Plan de investigación. Ahorita concentrémonos en el plan de investigación. Solo sepamos, compañeros, que después del plan de investigación hay que desarrollar ese plan de investigación, es decir, hay que desarrollar una serie de técnicas que permiten recopilar información, y luego vamos a hacer un informe final que es el resultado de ese proceso de recopilar información, es decir, ahí analizamos la información y explicamos qué encontramos sobre algún tema que hayamos visto. Tal vez una tareita, un favorcito que quiero pedirle a Alison. Alison, dependiendo de la información que vimos en las fichas que tuvimos en el tema, si puedes tal vez ver más o menos por dónde orientaron los temas los compañeros para plantear algún problema, o mejor dicho, un tema de investigación. Por lo menos que me des ahí unas ideitas de por dónde orientaron ese proceso de indagación, digamos, de temas, etcétera, para ver por dónde definimos el tema, que el tema sí me gustaría, no sé si establecerlo yo o le damos la libertad a cada uno, pero eso tengo que decidirlo todavía. Está bien, Nick, no tenga pena. Gracias. Entonces, dudas hasta el momento, compañeros. ¿Alguien levantó la manita? Ya se chivió. Yo había levantado la mano, licenciado, porque tengo una duda. El punteo de las fichas, ese no lo trasladaron aún, ¿verdad? No, Araceli, todavía no. Por la noche les voy a estar subiendo sus notas al Classroom para que las tengan ahí presentes. Muchas gracias, Alison. Solo hacerle la aclaración de que no todos me subieron sus documentos, entonces no se vayan a sorprender de que no tienen nota. Bueno, ahí sí ya. Cada quien sabe quién cumplió, quién no. Yo también me comprometo a subir notas a más tardar el día de mañana por la tarde del examen parcial 1. Gracias, Lick. En general, no les fue tan bien como hubiera esperado. A algunos. A unos les fue muy bien. Hay notas entre 17, 16, 15, que todavía está bien. Hay un colochito que sacó 20 usted. A ver, ¿dónde está Melvin? Melvin Pérez.
No está Melvin. Aquí estoy, Lick. Entonces, me dice, gracias hermano, felicidades, pues pusiste la nota más alta. Gracias, Lick, gracias. Pero de ahí hay notas de 6, hay notas de 4. Por ahí va la cosa, pero bueno, ánimo y siempre pilas con los temas. ¿Cuánto valía el primer examen? 20. Ah, sí. Escucha. Sacaste 100, Melvin, ¿qué nivel? Compañeros, empezamos con la clase. ¿Alguna duda con esta parte? Les voy a enviar de una vez los documentos. Les voy a enviar porque no se me olvida. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a tratar de alguna manera en las diapositivas o en las láminas que estoy utilizando de escribir ya un poquito más. Creo que no está funcionando mucho que yo solo delimite los temas porque algunos realmente no. Bueno, algunos no tienen ni siquiera la cámara abierta y veo difícil que pongan atención, entonces por lo menos para que tengan las diapositivas para que puedan posteriormente estudiar, creo que sería conveniente. Entonces, bienvenidos a esta cuarta unidad, compañeros. Obviamente toda esta parte de las técnicas de investigación y todo el tema del método científico, pues la base fundamental es la investigación científica. Este no es un tema nuevo, ya lo hemos visto en anteriores clases, hemos visto y definido qué es la investigación científica. Vamos a ver si alguien nos puede explicar. Vamos a ver, René Quiñones. Sí, licenciado. René, contanos un poquito así con tus propias palabras, ¿qué entendemos por investigación científica? René, ¿estás por ahí? René. Sí, licenciado, solo me cambié de lugar, es que hay mucho ruido por aquí, entonces me cambié. Va, contanos. ¿Qué entiendo por investigación científica? Un método donde hay experimentación y existe la observación para construir un planteamiento de un problema. Un poco desordenadas las ideas, pero bueno, por lo menos sí. Pero bueno, acá hay unas anotaciones, podemos leerlas y ir aclarando algunos temitas. Dice: el proceso de investigación es una secuencia de actividades lógicas, ¿sí? Eso quiere decir que cada una de las actividades tienen un orden definido, ¿sí? Pero no solo hay actividades, hay técnicas, ¿va ustedes? Hay algunos instrumentos que nosotros utilizamos para darle ese carácter de científico a este proceso, que permiten aplicar todas las herramientas intelectuales, dice, y materiales que están al alcance de cualquier persona, independientemente de su grado profesional. Yo discrepo un poquito acá porque digamos que sí hay que tener cierto nivel de comprensión para poder implementar estas herramientas, pero no es una condicionante. Es decir, una persona, por ejemplo, que no tenga un título de profesional y si de todas maneras implementa el proceso de investigación con base en el método científico, pues de todos modos ese carácter de científico
lo sigue teniendo el proceso de investigación. O sea, el carácter de científico no se lo da a la persona, sino se lo da la utilización del método. ¿Estamos claros con eso? Entonces dice, en cuanto a la investigación científica como proceso, dice, se refiere a todos los pasos que sigue el investigador desde el momento en que concibe la idea misma de investigar hasta desentrañar el enigma que para él y la sociedad reviste cierta importancia. Es decir, nosotros tenemos que ir pensando al momento de ser investigadores cuál es el tema, cuál es la idea, y todo eso, se recuerdan, compañeros, que yo en algún momento desde el inicio del curso les dije, todo eso pasa primero por ser curiosos, ¿sí? Y críticos. Son características que un investigador debe tener, pero críticos, ¿va? Ustedes no criticones. ¿Se recuerdan de esa parte que yo les decía? Porque crítico significa poner a prueba las cosas. Y esa característica es fundamental para poder tener algunas ideas de investigación. ¿De acuerdo? Y eso nos permite implementar este proceso de investigación científica hasta descubrir ese enigma o esa cosa que no sabemos. Lo que no sabemos lo vamos a descubrir a través de un proceso de investigación científica. Y eso de alguna manera socialmente tiene una importancia. Recuérdense que hablábamos, compañeros, desde el inicio de las clases, el proceso de investigación no es algo que solo me va a beneficiar a mí. Es decir, el conocimiento que nosotros lleguemos a tener al momento de implementar un proceso de investigación científica es de beneficio para toda una sociedad. Por eso es que dice esta última parte, y la sociedad reviste cierta importancia, porque los procesos que se siguen con base en el método científico es algo de beneficio común, ¿sí? Porque generalmente los descubrimientos que nosotros hacemos a través del proceso de investigación científica es algo que afecta de manera colectiva a una sociedad, no solo a una persona, porque el conocimiento es general y es objetivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, con base en el método científico, descubrimos una vacuna contra el COVID-19, eso no va a beneficiar solo a Johnny, no solo va a beneficiar a Araceli, no solo va a beneficiar a Allison, sino ese resultado beneficia a toda una sociedad. Descubrimos científicamente una solución para una pandemia que nos estaba afectando y benefició a toda la población, ¿sí? Generalmente los resultados que obtenemos a partir de estos procesos de investigación son aplicables a una sociedad en general, ¿sí? Estamos de alguna manera haciendo algunos repasos de lo que ya habíamos visto. Y dice acá, la investigación científica, dice, es un proceso que se inicia con la selección del tema, ¿sí? No querramos, ya lo hablábamos, no voy a retroceder tampoco, pero ya hablábamos sobre ciertas características del proceso de investigación científica. Yo no puedo iniciar, por ejemplo, planteando los recursos que yo necesito para desarrollar la investigación si ni siquiera tengo un tema, ¿va usted? Entonces, por eso es que se define que el método científico y que la investigación científica es un proceso ordenado, ¿sí? Es un proceso sistemático, es un proceso lógico, porque nosotros no podemos empezar a construir un objetivo de investigación si ni siquiera sabemos cuál es el tema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante que nosotros llevemos un orden, y ese orden nos lo da el método científico, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros planteemos cuando empecemos a desarrollar nuestro plan de investigación. Nosotros no vamos a iniciar ya estableciendo qué metodología vamos a utilizar y ni siquiera sabemos qué vamos a investigar. Si no sabemos qué vamos a investigar, la metodología puede cambiar, ¿sí? Entonces, ¿con qué iniciamos este proceso de investigación científica? Pues seleccionando un tema, ¿verdad, compañeros? Y posteriormente, dice, posterior planteamiento del problema que requiere solución, ¿verdad? Yo les decía, igual desde muy inicio, tenemos que hacer un adecuado planteamiento del problema, porque generalmente cuando se sesgan los procesos de investigación es porque generalmente no definimos bien el problema. ¿Cómo vamos a plantear una hipótesis sobre un problema que no estaba bien planteado? ¿De acuerdo? Entonces,
para mí una de las partes fundamentales y más importantes del método científico es el planteamiento del problema. Les ponía en algún momento, recuerdo yo, un ejemplo de los médicos. Si nosotros no definimos bien el problema que tiene una persona, por ejemplo, que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor de estómago y que no sé qué, y planteamos una hipótesis, por ejemplo, de que tiene COVID, tal vez nosotros no evaluamos bien el problema y no definimos que tal vez la persona no tenía fiebre y no tenía dolor de cuerpo. Y ya de rápido decimos que es COVID y la solución es cierta medicina contra el COVID y tal vez no era COVID. Entonces la solución no va a servir para usted para resolver ese problema que la persona tenía, no va a funcionar. Pues lo mismo es en las ciencias sociales, ¿verdad? Ustedes, si nosotros no caracterizamos bien el problema, no lo describimos bien, no lo delimitamos bien, cualquier solución que nosotros implementemos no va a servir para solucionar el problema. Entonces, es una de las partes más importantes. Y para encontrarla, dice ahí, el investigador tiene que construir un diseño de investigación que le permita llegar a descubrir, explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente determinadas situaciones. Obviamente, compañeros, el diseño de esa investigación nosotros lo hacemos en la fase indagadora del método científico, ¿sí? Es decir, nosotros ese diseño de investigación que nos va a permitir descubrir lo que en la actualidad no sabemos, ese instrumento que vamos a utilizar o ese mecanismo que vamos a necesitar es nuestro plan de investigación. En el plan de investigación es donde nosotros vamos a diseñar la investigación, vamos a definir qué mecanismos vamos a utilizar para poder descubrir y explicar ciertas situaciones, y de hecho hasta nos va a permitir predecir de alguna manera, ahí dice probabilísticamente porque es una forma probable o basada, digamos, en estadística, para predecir ciertas situaciones, así como los efectos que la actividad socioeconómica va a tener la solución aportada. ¿De acuerdo? Porque generalmente, compañeros, nosotros que somos futuros profesionales de las ciencias económicas, las situaciones que nosotros vamos a estar investigando son situaciones socioeconómicas, ¿sí? No estoy hablando ni de sociales, ni estoy hablando propiamente económicas, estoy hablando socioeconómicas, ¿sí? Porque lo nuestro, compañeros, y eso ya lo hablamos también miles de veces, lo nuestro son las ciencias sociales. Nosotros aquí no estamos estudiando ni química, ni biología, ni física, ni matemática, ni nada por el estilo. Estamos estudiando ciencias sociales, es decir, el comportamiento de una sociedad respecto a determinados problemas en esa convivencia social que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Un ejemplo de una situación socioeconómica, la pobreza, la salud, la educación, la desigualdad, el género, ¿sí? Convivencia y las relaciones que tengamos como seres humanos, como personas, al momento de existir, ¿sí? Por eso hablamos de socioeconómico. ¿Incorpora el factor económico? Claro que sí, pero más que todo el componente social, ¿de acuerdo? Y dice ahí, la investigación científica en cualquier área de conocimiento y disciplina se plantea como la finalidad, descripción, explicación y predicción de los fenómenos. Esto sí es aplicable para todas las áreas del conocimiento, es decir, tanto para la física, para la química, para la matemática, para la etcétera, etcétera, etcétera. Pues la investigación científica es la forma en la que nosotros vamos, de alguna manera, a explicar ciertas situaciones y a predecir ciertos fenómenos, ¿de acuerdo? Esto, compañeros, hasta el momento no es nada nuevo, esto ya lo vimos, simple y sencillamente es una forma de introducirlos al tema ya más práctico, por si nos habíamos olvidado de algunas cositas. Esto es bien importante. Vayámonos familiarizando con esto porque la parte práctica ya es esto, ¿sí? Aquí en este cuadro resumen, compañeros, que les estoy presentando, nosotros podemos ver de forma muy resumida, porque esto es, a ver, todo esto ya les expliqué, el
el qué, ¿verdad? ¿Qué es la investigación? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es el problema? ¿Qué es la hipótesis? ¿Qué es? Etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión que me imagino que muchos de ustedes, que espero que sí se lo estén preguntando, es ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Mucha casaca el maestro y habla de filosofía y habla de esto y esto y esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? ¿Cómo nosotros como personas echamos a andar un proceso de investigación? Pues compañeros, este es el cómo. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, en la parte izquierda, en la columna, nosotros vemos las fases del método científico. Este cuadro está elaborado o dividido por fases. ¿Sí? Entonces, en la fase indagadora, que es la que ahorita a nosotros nos surge, porque nos surge elaborar el plan de investigación, en la fase indagadora nosotros ya tenemos ahí una serie de pasos que tenemos que hacer. Aquí se ve expresado de forma resumida el proceso del método científico, ¿sí? Cada vez más desglosado. ¿Se acuerdan que en las anteriores unidades, antes de su examen parcial, nosotros vimos el método científico y lo dividimos en fase indagadora, fase demostrativa y fase expositiva? Y yo les dije, me recuerdo muy bien en ese momento, nosotros lo vamos a ver ahorita de manera general. Vamos a definir qué es la fase indagadora, etcétera, etcétera. Pero les dije en su momento que nosotros íbamos todavía a subdividir o a descomponer aún más esta fase indagadora. Pues bueno, llegó el momento. Compañeros, los componentes de esa fase indagadora, es decir, cada uno de los pasos, están acá. Lo primero que hay que hacer es, compañeros, ahí dice definición y marco general, pues lo primero que hay que hacer es seleccionar un tema. ¿De acuerdo? Y entonces, después de seleccionar un tema, nosotros vamos a desarrollar lo que ya dijimos, que es el plan de investigación. ¿Sí? Y ese plan de investigación, compañeros, se divide de esta manera. Planteamiento del problema, ¿sí? Formulación de objetivos, justificación de la investigación, bosquejo preliminar de temas, metodología, cronograma de actividades, presupuesto de recursos. ¿Sí? Obviamente el planteamiento del problema, aquí mismo ustedes pueden ver que tenemos definición del problema, marco teórico y formulación de hipótesis. Es decir, la formulación de hipótesis es parte del planteamiento del problema, el marco teórico es parte del planteamiento del problema y la definición del problema es parte del planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el concepto general y conlleva realizar estas tres partes. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso es que yo estoy ampliando la fecha de entrega del plan de investigación, porque la idea, compañeros, es que nosotros veamos a detalle cada una de estas partes. ¿Dudas hasta el momento? Compañeritos. ¿Sí me están escuchando ustedes? Sí. Ahí vamos, Lick, sí, está quedando claro. Vamos bien. Ahí vamos. Bueno. Entonces, a nivel general, también, o sea, es esta cómo se conforma un plan de investigación, ¿sí? Vamos a plantear un problema, vamos a definirlo, vamos a elaborar el marco teórico, vamos a formular hipótesis, vamos a formular objetivos. Y la idea es que yo les voy a ir diciendo cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a ver a detalle cada una de estas partes. Luego, cuando salgamos de este tema del plan de investigación, también vamos a ver esta fase demostrativa. ¿Cuáles son las partes o cada uno de los pasos de esta fase demostrativa del método científico? Pues prácticamente es el desarrollo de la investigación, que se subdivide en todas estas fases, todos estos pasos, ¿no? Tenemos que operacionalizar la hipótesis, tenemos que definir estrategias de comprobación de hipótesis,
establecer los métodos y las técnicas de investigación de campo, ¿sí? Tenemos que diseñar esos instrumentos de captura y procesamiento de información, tenemos que recopilar la información, tabularla y sistematizarla, tenemos que establecer algunas técnicas e instrumentos estadísticos de procesamiento de datos, ¿sí? Ustedes todavía no han llevado estadística, ¿no? No. Bueno, ahí hay una deficiencia, pero vamos a tratar de sopesarla, porque este no es un curso de estadística, pero vamos a tener que dedicarle bastante tiempo. Contrastación y análisis de resultados, ¿sí? Y las conclusiones. Todo esto, compañeros, obviamente sale de haber definido nuestro tema, nuestro problema, nuestra hipótesis, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez también esta recopilación de datos me da la posibilidad de pasar a la fase expositiva del método científico, que es elaborar un informe de investigación, ¿sí? En este informe de investigación es donde nosotros vamos a establecer los resultados de todo esto que nosotros hicimos en la fase demostrativa, ¿de acuerdo? Todo eso, compañeros, nosotros lo vamos a ver a detalle, ¿sí? Pero avancemos igual nosotros en nuestras posibilidades de revisar el documento de Sampieri, de cómo elaborar, porque yo voy a hacer lo más detallado posible, pero hay cosas que definitivamente no nos va a dar tiempo de verlo a profundidad. En realidad este curso debería ser más amplio, porque sí es bastante trabajo. Bueno, yo creo que como todos los cursos, pero al final tiene mucho que ver en cómo nosotros hagamos nuestra tarea también por nuestra cuenta, ¿sí? Yo voy a tratar de ser lo más detallado posible con los temas, pero vayamos investigando un poquito, compañeros, de cómo hacer un planteamiento del problema, cómo se define el problema, cómo hacemos un marco teórico, cómo se formula una hipótesis, cómo se formulan los objetivos, qué se pone en la justificación de la investigación, qué es un bosquejo preliminar de temas, ¿sí? ¿Qué metodologías hay? ¿Cómo se hace un cronograma de actividades? ¿Cómo establecemos un presupuesto de recursos? ¿Sí? Yo voy a intentar, como les repito, ver a detalle cada uno de estos componentes, pero vayamos nosotros investigando un poquito para ir resolviendo más que todo dudas, no para que desde el inicio yo les explique de principio a fin. Lo ideal sería que ustedes, previo a la clase, se prepararan un poquito, ¿verdad? Pero, si no, de todas maneras, yo lo voy a abordar. ¿Dudas hasta el momento? Si no, pasamos ya a esta primera parte, que es la selección del tema. Con esto iríamos nosotros terminando la clase de hoy para entrarle directamente en la otra clase al plan de investigación, ¿sí? Adelante, Claudia. Yo tengo una consulta, porque incluso le escribí sobre el libro de Sampieri, porque yo estuve leyendo, pero no sé si soy yo, pero sí es un poco complejo y estuve buscando de qué manera encontrar los temas que usted nos dio y se me dificultó bastante encontrar los temas. Yo prácticamente estudié con todo lo que usted nos dio, porque no, con el libro me costó. Y ahorita cabal, como lo mencionó, que ahí vamos a encontrar para respaldarnos sobre este trabajo. ¿No hay otro libro que podamos utilizar o está más explícito en este de Sampieri para que nos basemos en él? O pues, no sé si me explico o se entendió lo que quise decir. Sí. Sí, yo conozco el libro de Sampieri y no lleva el orden, digamos, de los temas que yo estoy exponiendo. Porque si se dan cuenta, es decir, el curso o las técnicas de investigación es algo sumamente amplio. Esto da para estudiarlo 1 año, 2 años. La idea es que ustedes con estos temas que yo doy, ustedes se puedan guiar y busquen en la bibliografía recomendada del curso los temas puntuales que nos interesan. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando de la selección del tema. Y nosotros vamos al libro de Sampieri, creo que está en el capítulo 4, en donde ya define
Sampieri, cómo seleccionar un tema, cuáles son las características o los procesos para poder seleccionar un tema adecuado. Entonces, la idea es que se remitan ustedes a la bibliografía como un complemento a lo que yo estoy dando en el curso, ¿sí? Pero no lleva el mismo orden. Igual si nosotros en el programa del curso hay otras bibliografías recomendadas. Podríamos probar con otro libro si el de Sampieri no nos gusta, ¿verdad? Y también, sí les he de decir, por eso, de verdad que abrirles a ustedes el pensamiento para que tengamos pensamiento crítico, ¿sí? Que pongamos en cuestionamiento todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros escuchamos, incluso lo que yo les enseño, es bueno, porque también hay autores que escriben sobre lo mismo, pero de una forma distinta. Lo importante es que nos quedemos con el concepto general de lo que yo les estoy enseñando para que ustedes saquen sus propias conclusiones y adquieran su propio conocimiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Es que, ¿saben qué pasa? Yo sé que es un poco extraño para ustedes que yo les diga esto, pero lo que pasa, compañeros, es que las ciencias sociales no son exactas. Y ese es un tema con el que se van a topar en toda su carrera e incluso en el ejercicio profesional. No, esto no es matemática, aquí no es 2 más 2 es 4, ni etcétera, etcétera. O sea, aquí depende mucho del concepto o de la base filosófica que el autor tiene para poder escribir sobre un tema, ¿sí? Entonces hay muchos criterios de muchos investigadores que hablan sobre distintos temas. Entonces, por eso lo importante, compañeros, en las ciencias sociales, y esto les va a servir para todos los cursos de aquí en adelante, es leamos incluso diferentes posturas de diferentes autores. Si vamos a leer sobre el capitalismo, por ejemplo. Compañeros, si ustedes buscan a determinado autor, hay un autor que les va a decir, sí, el capitalismo es lo máximo, el capitalismo es la solución a todos los problemas de la sociedad y todos debemos de vivir bajo un régimen capitalista. Pero ustedes buscan otro y ese autor les va a dar un montón de pruebas científicas, sociales, que van a confirmar de que el capitalismo es el top. Pero si ustedes buscan otro autor, les va a decir, no, el capitalismo endeuda a la gente, el capitalismo empobrece a las personas, el capitalismo es esto, que los yanquis, que los gringos, que los... ¿Sí? Entonces, y también van a dar su base científica, ellos van a comprobar, a tratar de comprobar de alguna manera que el capitalismo es malo. Es un simple ejemplo, ¿de acuerdo? Que en las ciencias sociales no hay exactitud. No es que las cosas sean solo de cierta forma, ¿sí? Lo que debemos de tener, compañeros, y eso por eso les digo yo que nosotros no podemos pensar en ser buenos economistas, buenos auditores, buenos administradores de empresas si no leemos y si no tenemos esa capacidad de contraponer criterios. O sea, yo debería de leer a diferentes autores y tener una forma personal de pensar y de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo muy sencillo que yo les ponía, leamos a varios autores, veamos cuál es la base científica que ellos plantean para poder afirmar algo y saquemos nuestras propias conclusiones. Ahí nos vamos a dar cuenta si somos pro-capitalistas o somos contra el capitalismo. Yo los invito a leer, por ejemplo, en ese tema muy específico y ustedes van a definir qué son. Entonces, es un ejemplo muy, muy loco y muy sencillo, pero que nos ayuda a entender de que al final tampoco es que lo que escribe Sampieri así es y no puede ser de otra manera. Simple y sencillamente es un autor que recomienda o que dice cómo es el proceso de investigación científica, pero hay autores que lo ven de una forma un poco distinta. Claro que hay una línea similar, pues tampoco puede ser extremadamente distinto. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es leamos a varios autores para poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones. ¿De acuerdo?
Adelante, Zulmi. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo estaba viendo el libro que nos compartió Alison de Piloña, no sé cómo se dice. Ahí en la página 257, en el capítulo 5 dice el plan de investigación. También nos podemos basar con este libro. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, hasta lo que yo les voy a enseñar, por ejemplo, este mismo orden que ustedes ven acá, en algunos textos varía. En algunos textos ponen primero el marco teórico y luego ponen la definición del problema, por ejemplo. O sea, yo les voy a mostrar una forma en la cual se puede elaborar un plan de investigación, pero hay autores que, por ejemplo, la justificación de la investigación. Fíjense que la justificación de la investigación está en el 4.2.3, por ejemplo, de esta parte. ¿Sí? Es decir, este autor dice que la justificación va después de la formulación de objetivos, después de la formulación de la hipótesis, después del planteamiento del problema. Yo en lo personal, pero eso se adquiere con el tiempo, con la experiencia. Yo en lo personal pienso que la justificación de la investigación va antes de todo eso. En lo personal. Pero eso es porque yo ya llevo bastante tiempo leyendo autores que se dedican a investigar sobre la investigación científica y mi propio criterio es, eso debería estar antes, porque es la forma en la que yo le digo al lector, a quien me va a leer a mí, señor, lea este plan de investigación por esta y esta y esta y esta razón. Si yo no le justifico o no le justifico a la sociedad en general por qué estoy investigando esto, pues simplemente, posiblemente ya ni me lean. Ni siquiera les interesa el tema porque yo no les estoy diciendo desde el inicio qué es lo que me llevó a mí a investigar sobre el tema. Pero eso es un criterio personal. ¿Cómo obtuve ese criterio personal? Pues leyendo a ustedes, contraponiendo autores. Hay autores que coinciden conmigo de que la justificación de la investigación va antes del planteamiento del problema. Pero en este caso, pues también tenemos que basarnos en un texto oficial y en la práctica del área común también se maneja la justificación acá, entonces por eso se enseña así. Pero hay una base común pues del tema, o sea, tampoco es que vaya a salir otro autor loco diciendo que no hay que plantear objetivos dentro de un plan de investigación, o sea, tampoco pues, ¿verdad? No sé si los confundí o les aclaré el tema. Para mí estamos bien. Va. Entonces, nosotros ahorita nos toca entrar a ver ya esta primera parte, ¿va ustedes? La selección del tema. Esto, pues obviamente, es lo más importante, o tal vez no lo más importante, pero sí es el inicio de todo, ¿verdad usted? Yo no puedo tener ningún resultado ni puedo echar a andar un plan de investigación si ni siquiera tengo el tema. Era lo que estábamos hablando, por ejemplo, ahorita que yo les estaba explicando la situación de la tarea que tenemos que hacer. Aún no sé si lo voy a definir yo o si lo voy a dejar a ustedes. Y tengo ese dilema, porque si yo lo doy, pues prácticamente les estoy quitando a ustedes la oportunidad de ser creativos y de saber cómo desarrollar un tema o de seleccionarlo. Pero también si les doy la libertad, vamos a tener 1.000.000 de ideas. Entonces es como complicado, pero ya lo vamos a definir. Y les vamos a avisar. Pero, tal como lo dice ahí, seleccionar el tema, dice allí, implica determinar con claridad y precisión el objeto de la investigación. Ojo, compañeros, no estamos hablando de los objetivos de investigación, es algo muy distinto. El idioma español a veces es complejo porque hay palabras muy similares que significan totalmente otra cosa. No estamos hablando de los objetivos de investigación, esos son otros 100 pesos.
Tampoco estamos hablando de objetivo en cuanto a lo que habíamos definido anteriormente, que es objetivo. Objetivo, dijimos en su momento, es que algo es comprobable, verificable, y eso es lo que le da su carácter de objetivo. Aquí estamos hablando de determinar con claridad y precisión el objeto de la investigación, es decir, ¿por qué rayos vamos a investigar sobre eso? ¿Sí? ¿O qué rayos vamos a investigar? Y comprende la disgregación de subtemas, es decir, hay que delimitarlo lo más que se pueda, ¿sí? Hasta el punto de vista bajo el cual se estudiará y buscará la solución al problema. Es decir, esto nos da, ese parrafito nos da la idea de que pues, seleccionar un tema también implica desarrollarlo lo más que se pueda para que sea bastante claro. Porque, por ejemplo, en el tema de las fichas que yo les puse, la administración pública, ¿va? Pero si nosotros lo dejamos allí, la administración pública, híjole, la administración pública es tremendamente amplio. ¿Qué queremos saber de la administración pública? ¿Con respecto a qué? ¿Sí? Es decir, tenemos que disgregarlo en temas, o desagregarlo pues en subtemas, para que sea más orientado el proceso de desarrollar el plan de investigación, ¿sí? Y dice que representa el primer paso lógico, ¿sí? En un proyecto de investigación. En muchos casos, dice, el tema es definido por la institución patrocinadora de la investigación, porque obviamente, compañeros, la investigación científica está a disposición generalmente de alguien o de algo, alguna institución que tiene un interés de saber algo. Aquí los estamos preparando, por ejemplo, a los administradores de empresas, a los auditores, a resolver problemas en empresas privadas, por ejemplo. Les ponía en algún momento también el ejemplo, ¿por qué en la empresa Mickey Mouse S.A. están disminuyendo las ventas? ¿Por qué la gente ya no compra el producto que yo ofrezco? Bueno, lo que me brinda el método científico y la investigación científica es la capacidad de descubrir eso, ¿verdad? Y a ustedes, seguramente alguna empresa los va a contratar para poder investigar y conocer cuál es el problema de por qué la empresa Mickey Mouse S.A. ya no vende como antes, ¿sí? O una institución pública, ¿de acuerdo? Y este proceso de investigación científica es el que ustedes van a implementar para poder resolver ese tema o plantear adecuadamente el problema que una institución o una empresa tiene, ¿de acuerdo? Generalmente va a ser patrocinada por una institución, muy difícilmente por una persona en particular. Recuérdense que al final el proceso de investigación científica resuelve situaciones a nivel social, problemas que nos aquejan a un conglomerado de personas, ¿de acuerdo? Porque al final ustedes van a ser profesionales en una rama del conocimiento que son las ciencias sociales, específicamente las ciencias económicas, ¿sí? Entonces dice ahí que es importante aclarar que el tema desde el punto de vista metodológico es el campo o área mayor del conocimiento en que se encuentra incluido el problema. Es decir, nosotros no vamos a investigar, compañeros, sobre temas de biología, química, física, no es nuestra rama, ¿sí? Nosotros vamos a establecer temas que estén vinculados metodológicamente a nuestra área de conocimiento, a las ciencias económicas específicamente, o en general a las ciencias sociales. Nosotros no vamos a estudiar ciencias naturales, por ejemplo, eso no nos toca a nosotros. Nosotros no sabemos, bueno, podrán saber algunas generalidades, pero ¿qué pasa si nos ponen a investigar sobre algún tipo de abono que mejore el crecimiento de las plantas? No sabemos ni papa de eso, ¿a usted? Nosotros nos estamos preparando para algo en lo que vamos a ser expertos, especialistas, ¿verdad? Entonces, es en todos los casos un área o porción de una ciencia particular o parte del conocimiento. Que las demás ramas del conocimiento utilicen el método científico, sí, claro. ¿Por qué? Porque también las demás personas cuando hacen una investigación sobre algún aditivo que mejore la economía de los vehículos que utilizan
combustibles fósiles, por ejemplo, también van a implementar un proceso en el cual plantean un problema, plantean objetivos, plantean un cronograma, los recursos que necesitan, ¿sí? También ellos planifican su investigación, pero en su área de conocimiento. Nosotros vamos a hacer lo mismo, solo que en nuestra área de conocimiento, que generalmente van a ser estudios sociales, económicos, hasta culturales podrían ser, pero dependen mucho de nuestro expertise. ¿De acuerdo? A nadie se le va a ocurrir, compañeros, por ejemplo, si dejáramos libre la selección del tema para este trabajo que tenemos que hacer, a nadie se le va a ocurrir estudiar una cuestión vinculada a darle cura al cáncer o alguna cosa así. ¿Qué vamos a saber nosotros de eso? ¿Sí? Tal vez estoy siendo muy radical, pero me entiendo. Seleccionar rápidamente. Primera, una verdadera protección social y la posibilidad de la sociedad. ¿Qué significa? Todo el tiempo he sido muy... pero a mí me encanta que así aprendemos. Eso significa, compañeros, temas que nosotros vayamos a estudiar sirvan de algo para la sociedad, no solo para nosotros. Nosotros no vamos a estudiar cuestiones que solo a mí como persona me afecten. Nosotros vamos a implementar el método científico, la investigación científica, y por lo tanto vamos a seleccionar un tema que tenga un carácter común, un carácter social, algo que por lo menos afecte a cierto grupo poblacional. ¿De acuerdo? Es parte de las características de la investigación científica, ¿sí? Afecta a un conglomerado de personas, no solo a una persona en particular. Entonces, una de las características de seleccionar adecuadamente un tema es que tiene que tener proyección social. Tiene que ser un tema que afecte de alguna manera a la sociedad en general y que por lo tanto darle solución a ese tema en particular transforma positivamente. Claro que positivamente, no seríamos muy malos profesionales si lo que queremos es afectar a una sociedad. Todos tenemos que tener esa mentalidad positiva de incidir y de mejorar de alguna manera las condiciones de vida de una sociedad en general, ¿sí? Nosotros vivimos en sociedades, es una de las premisas del ser humano. Ustedes no viven solitos, aunque en una casa vivan solos, de todos modos comparten con un montón de gente. Son ciudadanos, ¿sí? Y eso implica tener un pensamiento social, sobre todo más en una universidad pública como la nuestra. Esto nos invita siempre a ser investigadores y que vayan en camino de un bien común, ¿sí? Dice la segunda, ser novedoso, es decir, que tenga matices de singularidad y sea interesante para poder ofrecer ideas, hipótesis o lineamientos de futuros estudios. Compañeros, obviamente nosotros no vamos a investigar sobre cosas que ya están dichas, ¿sí? No se me ocurre ningún ejemplo, pero la idea de la investigación es descubrir cosas nuevas, ¿sí? Cosas novedosas, cosas que nos den solución moderna, innovadora, a cosas que nos aquejen, ¿de acuerdo? Pero investigar sobre cosas que ya están descontinuadas, por ejemplo, no sé qué tanta validez tenga estudiar sobre, se me ocurre un ejemplo muy rápido, sobre una máquina que, no máquina, sobre temas, por ejemplo, de imprentas. Por ejemplo, si las imprentas ya no se usan, ahorita el mundo es globalizado, tiene acceso a la información, a la tecnología, y ahora ya no se imprimen documentos, sino ahora se digitalizan, etcétera. Es decir, tenemos que ir en sintonía de cómo el mundo va avanzando. Y por eso nosotros, compañeros, si somos expertos en las ciencias sociales, pues tenemos que ir viendo cómo va avanzando el mundo en las ciencias sociales, para poder plantear de alguna manera esos temas novedosos, esos temas que al final van a estar a la vanguardia, ¿va usted? Van a estar a la moda. No nos vamos a poner a investigar cosas que ya son obsoletas, ¿sí? La investigación me permite ir más allá de, pero si hay cosas que ya se quedaron atrás, ¿para qué los vamos a estudiar? O si alguien más ya investigó sobre el tema y nosotros vamos a ser redundantes en la investigación, pues tampoco tiene mucha validez. Es decir, tenemos que ser muy creativos para de alguna manera plantear un problema
innovador, novedoso, algo que sea de interés para la gente que nos va a leer. Digamos, si nosotros no queremos cambiar el mundo, digamos, con nuestra investigación, pues por lo menos hagámoslo en el sentido de que la gente nos lea, que se interese en leernos como investigadores. Entonces, eso la única forma en la que lo vamos a lograr es, pues, escribiendo sobre temas novedosos, sobre temas que interesen a las personas. ¿De acuerdo? Dice otra característica, dice, estar orientado para que sus resultados sirvan en el diseño de estrategias para la solución o mejoramiento de la situación en que se encuentra la sociedad o los grupos sociales. Sobre todo en nuestra carrera, ¿va ustedes? Nuestra carrera es eminentemente social y por lo tanto es todavía más importante que nosotros orientemos esos procesos de investigación a darle solución a las problemáticas vigentes. ¿De acuerdo? Recordemos que la investigación es ese proceso que genera conocimiento, pero que nos permite vivir mejor. ¿De acuerdo? Lo hemos hablado varias veces. Y dicen las últimas dos, dice prever la organización y sistematización de hechos con el propósito de lograr la validez de las predicciones que conduzcan al desarrollo de nuevas teorías. ¿Qué significa eso? Que la selección de un tema pues tiene que ser lo más específico posible, compañeros, porque a la hora que nosotros seleccionamos un tema, prácticamente ahí estamos ya determinando el nivel de complejidad que vamos a tener para poder organizarnos y sistematizar esos hechos. Si nos vamos a las ramas de las ciencias naturales, por ejemplo, no es lo mismo plantear una investigación destinada a encontrar una cura para una gripe, por ejemplo, a plantear una investigación que descubramos nosotros una solución para la cura del SIDA, por ejemplo, o del cáncer, ¿sí? Es decir, es un ejemplo muy loco, pero que me ayuda a que ustedes comprendan qué es lo que les quiero decir. Dependiendo de la selección del tema, así va a ser también el nivel de organización y de sistematización de esos hechos que nos van a llevar a darle validez al estudio que nosotros realicemos y que nos van a aperturar la posibilidad de realizar muchas más investigaciones, ¿sí? Y otra característica es que los resultados de investigar el tema pueden ser utilizados para la toma de decisiones en diferentes ámbitos socioeconómicos. Esto es muy de la carrera que nosotros estudiamos, ¿verdad? Los resultados de nuestras investigaciones, que generalmente van a ser sobre la base de temas socioeconómicos. Si nosotros vamos a estudiar el COVID-19, por ejemplo, lo vamos a hacer desde una perspectiva propiamente socioeconómica, no lo vamos a hacer desde una perspectiva de las ciencias naturales, ni de las ciencias biológicas, ni de las ciencias químicas, ¿sí? Lo vamos a hacer en, por ejemplo, cómo afectó el COVID-19 a la educación, cómo afectó el COVID-19 al relacionamiento entre las personas, de cómo afectó económicamente o cómo afectó las economías de los países, etcétera, etcétera. Vamos a establecer temas que nos permitan decidir o tomar decisiones respecto a ámbitos socioeconómicos, ¿sí? Porque ese es nuestro expertise. Entonces, plantear temas, pues tenemos que tomar en cuenta eso. Aquí hay un breve resumen, factores a considerar: interés, originalidad, prejuicios, practicidad y utilidad. Interés. Obviamente, compañeros, si nosotros planteamos un tema que no es de interés general, ¿quién nos va a leer? Posiblemente nadie. Entonces tenemos que encontrar temas que brinden esa capacidad de que las personas se interesen. Si nosotros planteamos temas que solucionen problemas de más personas, pues más personas van a tener el interés de leerlos. Originalidad. Si hay un tema investigado a morir, ¿para qué nosotros vamos a implementar un proceso de investigación? O sea, tenemos que ser originales. ¿Qué significan los prejuicios? Incluso lo hablábamos un poquito a la hora de nosotros establecer procesos de investigación. Un prejuicio es una opinión que ya se tenía sobre las cosas o que generalmente tenemos que tomar en consideración concepciones
originales que traían las personas sobre ciertos temas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Guatemala, vamos a poner un tema bastante... Guatemala es sumamente conservador, ¿verdad? ¿Qué significa conservador? Que nosotros no damos entrada a temas tan complejos que, por ejemplo, en Europa socialmente sí se abordan. Pongamos un ejemplo muy claro, el aborto, por ejemplo. En Europa y en algunos países de Sudamérica ya el aborto se aprueba una ley de aborto y todas las mujeres tienen derecho a utilizar su cuerpo como quieran y abortar, etcétera, etcétera. Pero Guatemala protege mucho la vida desde su concepción, la misma constitución lo dice. Entonces aquí en Guatemala ya las personas tienen ciertos prejuicios, es decir, vienen con la idea de que el aborto es una cosa que no puede existir en el país. Entonces hay que tomar eso en consideración al momento de seleccionar un tema. Nosotros no podemos, por ejemplo, en Guatemala establecer un tema, el derecho al aborto, el derecho al aborto y los derechos de la mujer, por ejemplo, un tema ahí. Y vamos a ir en pro de que sí, la mujer tiene derecho a abortar, etcétera, etcétera, por esto y esto y esto y esto. Lo más seguro es que nos den palo cuando salga la publicación en nuestro país. No significa que no lo hagamos. Están en toda la libertad de tomar esos beneficios que hay en la sociedad que ustedes les doy un ejemplo. Que sean prácticos no significa que sean que tenga una cualidad. ¿Y cuál es esa cualidad? Que existan los recursos al final de cuentas para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Y la utilidad. Compañeros, repito, hasta el cansancio, los procesos de investigación no sé qué tanto de ahí encontramos la jerarquización de los temas a seleccionar. Es una forma de clasificar, ¿sí? De clasificar los diferentes temas que podamos seleccionar. Dice, por la magnitud se refiere al tamaño, así como a la población afectada por este. No es lo mismo estudiar un grupo poblacional, una comunidad, por ejemplo, de 100 habitantes, a estudiar, por ejemplo, un problema social que esté ocurriendo en todo un departamento y que tengamos que estudiar la forma en la que se comportan millones de habitantes, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere la magnitud. Y obviamente que estipular de una vez en el tema a quienes vamos a estudiar también ya me da ese sentido de magnitud. Si yo digo que vamos a estudiar el impacto negativo del COVID-19 en las familias guatemaltecas a nivel nacional, la magnitud del tema es muy amplio, pero si yo digo que vamos a estudiar la situación o el impacto negativo del COVID-19 en las familias del municipio de Villanueva, en la ciudad de Guatemala, pues ya reduce el nivel o el tamaño de la investigación, ¿sí? Por su trascendencia, dice, es la ponderación que la sociedad hace del tema de acuerdo a su gravedad y consecuencias. Compañeros, cuando estábamos en plena pandemia en el 2020, 2021, parte del 2022, y alguien estudiaba sobre el COVID-19, la trascendencia era muy grande. ¿Por qué? Porque era un tema álgido, era un tema del cual se estaba viviendo una situación crítica y cualquier investigación que saliera, la sociedad le daba mucha importancia. Quizá ahorita hablar sobre el COVID-19 tal vez ya no sea tan trascendental porque ahorita ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que ya nos vacunamos, que ya está bajando el nivel de contagio, que ya el nivel de mortalidad ya no es tan alto, ¿sí? ¿Se entiende qué es trascendencia? Por su vulnerabilidad en el grado en que pues,
el tema laboral, ¿verdad? ¿Qué tan sencillo es cambiar el tema? Yo no voy a decir si estoy en contra o a favor del aborto, no voy a dar una postura, algo complicado en nuestro país todavía. Entonces, ¿qué tan vulnerable es? ¿Qué tan viable es resolver el tema? ¿Sí? ¿Qué tan fácil es que las personas cambien en ese país? ¿De acuerdo? A eso se refiere la vulnerabilidad. Y finalmente, compañeros, por su factibilidad. Implica la existencia de los recursos y la organización suficiente para ser investigado. Yo pregunto, el tema, por ejemplo, de que la humanidad históricamente ha querido saber si en otro planeta hay vida. Pues, obviamente, compañeros, todo el mundo quisiéramos ya tener hijos, es complejo. ¿Cuántos recursos? Ya lo hemos hecho incluso. Ya tendríamos mayor información al respecto, pero es algo sumamente complejo y costoso poder saber eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo debo de estar, eso es muy grande. Por ejemplo, el hecho de haber llevado al hombre a la luna, por ejemplo. Híjolas, una cantidad de recursos para poder hacer investigación y que al final se haya logrado el objetivo. Entonces también depende de la magnitud y del nivel, porque esos son los recursos que yo voy a destinar para el proceso de investigación. ¿De acuerdo? Compañeros, ahí nos quedamos. No quiero que lleguen tarde a su siguiente curso. Nos vemos en la clase del día lunes. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches.